Las hojas de mi selva son amarillas, verdes rosadas. ¡Qué hojas tan lindas, querida niña! ¿Quieres que te haga un nido de aquellas hojas? Las hojas de mi selva son amarillas, verdes rosadas. ¡Qué hojas tan lindas, querida niña! ¿Quieres que te haga un nido de aquellas hojas? Selva penetran del sol los rayos, mariposas azules pasan volando sobre sus alas, llevan siempre el rocío de las mañanas. Angostos caminos de tierra y hojas, pasan negras hormigas, unas tras otras, para sus casas, llevan verdes hojitas en sus espaldas. Altivos monarcas en sus palacios con diamantes adornan sus lindos cuadros. Niña se libre, busca siempre la choza del más humilde. Homenaje al poeta Epifanio Mejía Quijano en la memoria de los 100 años de su muerte, 1913, año 2013, por junio. Nos acompaña en este homenaje la prosa incomparable de Juan de Dios Uribe, el indio Uribe, quien, en el relato que vamos a leer a continuación, visitará al poeta en el manicomio de Bermejal. En el cercado ajeno. Al norte de Medellín, a media legua sobre una colina de las que cierran la llanura, está el Asilo de Locos. Es un edificio a medio hacer, con bastante espacio a los lados, con vistas hacia el valle de Medellín, hacia el Cajón del Río, a la cuesta de Medina, a los montes de El Gallinazo y de El Granizal, y a las cumbres romanescas de Santa Elena. Sitio de mucho aire, de mucha luz, de paisajes encantadores, corona la eminencia. Y el sol que reverbera en su tejado nuevo, enciende como un fanal sobre el collado de los infelices. Allí vive Epifanio Mejía, nuestro poeta loco. Con el primer ejemplar de La Tierra de Córdoba en el bolsillo y con la vibración en la cabeza de este himno apasionado a nuestra raza, quise ir al asilo a recibir la impresión que le causara la lectura de los versos de Isaacs al poeta más antioqueño de los antioqueños. Epifanio tiene lucideces en literatura, hace buenos versos en su celda de recluso y recita sus antiguas poesías con una fidelidad perfecta. Cuando la inspiración vence su dolencia,
Produce como en los mejores días, pero estas improvisaciones fugitivas se pierden entre la charla de los locos. No tiene papel, ni pluma, ni libros, ni nada que lo asocie a su pasado de escritor, y vive de algunos recuerdos que están incólumes en su memoria y de las extravagancias que constituyen su desgracia. Distraído de la manía de comerciante por mayor, que es lo que ahora tiene, y traído a las letras, su juicio adquiere cierto equilibrio. Y era este intervalo feliz el que yo quería aprovechar para leerle el canto de Jorge Isaacs. Se me presentaba además la oportunidad de pedir justicia para el pobre poeta, remedio para su desgracia o bienestar para sus últimos días, pan para sus hijos, una edición para sus obras, aquello que fuese una reparación de esta sociedad colombiana indiferente y avara con los hombres distinguidos que son humildes. Juntar a Mejía con Isaacs cuando al uno se le cree muerto y el otro va a conmover de nuevo los corazones y a preocupar los espíritus, es apoyar la musa enferma de Epifanio en el vigoroso brazo de Efraín, lo cual no debía causarle sino regocijo al noble corazón del autor de María. El tranvía lo lleva a uno hasta el Bermejal, cruzamiento de carreteras y lugar de baños y de recreo. Desde allí trepa la cuesta entre sotos y vallados, por un paraje delicioso, con olor de montaña, con la frescura y reposo de las brisas libres y el campo verde. Mientras adelantaba al asilo, iba pensando en el otro, en Jorge Isaacs, que tiene su casita a orillas del río Conveima, de cara a la montaña del Quindío, de donde el Tolima, que él ha cantado, bota al cielo su cono inmenso de nieve inmaculada para recibir las primicias de la luz de los astros. En Ibagué vive, pobre y enfermo, después de una heroica batalla con la naturaleza y la fortuna. No ha sido vencido, pero sí destruido. Respiró a pleno pulmón los miasmas de las selvas y de los hombres, y eso sí no ha domado su altivez, sí ha quebrantado sus fuerzas físicas. Según me escribe, se repuso un poco en una granja de emirocastos en el corazón del monte, propia para poner en fuga las fieras y los pensamientos dolorosos. Y vive así este hombre que ha dado tanta gloria a la literatura de su patria, que ha enriquecido a centenares de editores nacionales y extranjeros con su libro, y tiene que hartarse solamente de sueños y quimeras este gran señor que nació para el arte y las magnificencias. No se queja, no encorva la espalda, pero sus amigos, a pesar de él, nos quejamos de que aquí, donde se quiere coronar a Núñez, él mismo, y quieren coronar a Rafael Pombo, se deje a Jorge Isaacs apuntando siempre a la rueda veleidosa de la fortuna. Y hacemos un paréntesis a estas palabras fogosas del indio Uribe, porque fuimos hace unos años a la casa donde murió Jorge Isaacs, ahí junto al río Conveima, muy descuidada, muy desmantelada. Entramos en ella, ahí está, cerca de Ibagué, allá comenzando el cañón del Conveima, está la casa donde murió Isaacs, en la pobreza absoluta, porque Emiro Castos, el amigo que le prestó la hacienda, murió antes que él. Jorge Isaacs murió por el año de 1895, un año antes de José Asunción Silva, en el 96. Y qué tristeza, todo desmantelado y triste, esa casa donde el poeta pasó sus últimos tiempos, allí junto a un río, porque siempre lo signó un río, fuera el Cauca, fuera el Amaime, fuera el Conveima. Y continúa su relato Juan de Dios Uribe. Antonio José Restrepo llegó conmigo. Mientras nos abrían la puerta del asilo, reparamos en una capilla que queda enfrente,
a donde llevan a los locos a oír misa los domingos, abrieron. En el patio había algunos infelices tomando el sol en posturas ridículas. En el corredor se paseaban otros. De los cuartos cerrados y del interior del edificio salía una vocería confusa. ¿Dónde está Epifanio?, le preguntamos al portero. Por aquí, nos dijo y guió hacia la puerta del poeta. Una celda desmantelada, con una cama por único mueble, en el suelo desnudo de tierra bermeja. Hacía frío allí dentro. Epifanio nos recibió con amabilidad y nos rogó que tomáramos asiento en la cama. Es lo que tengo aquí, nos dijo. Le dimos las gracias. ¿Y cómo va de salud, poeta?, le preguntó Restrepo. Estoy bien, respondió. No me ha vuelto el ataque y puede ser que no me repita. Entonces reparé que había envejecido y que estaba extenuado. Hacía 4 meses lo había visto robusto y fuerte, con el pelo y la barba rubios, la cara llena, los ojos azules y en mangas de camisa. Se daba trazas de aquellos días a un obrero alemán sin trabajo. Ahora lo barría la desgracia. Le trajeron una taza de caldo que tomó a sorbos y luego encendió un cigarro. Me entretengo fumando, habló en voz baja. No puedo leer ni escribir, eso me hace daño. Fumo y descanso del viaje. ¿De qué viaje? Ah, no lo saben ustedes. Yo vengo de descubrir otro continente, más allá del viejo mundo, donde no hay tabaco, ni candela, ni periódicos, donde se usan unas monteras grandes y negras, y donde vive Zaida, la que se viste de las flores del jardín, y es como una rosa de Alejandría. Se llama... Allá del continente viejo, del viejo mundo donde yo vengo, se llama la Tierra de la Soledad y desembarca uno en el puerto que se llama Carpintero. Deliraba y lo interrumpimos. No ha vuelto a hacer versos. Pareció fijar su pensamiento. A Yarumal van a llegar unas 14 cargas con mis poemas. Es la historia del mundo desde la creación. ¿Quién sabe si eso guste? Vamos, recítenos usted algo, lo último que haya escrito. Tenga usted la bondad, don Epifanio. Lo último que había escrito eran 2 cuartetos insignificantes que no reproduzco. Pero en la conversación nos habló de El arriero de Antioquia, un poema que tenía inédito. Es el arriero que ustedes han visto, fuerte, honrado, alegre, con su camiseta al hombro y su arriador en la mano, maldiciendo y cantando por nuestros caminos. Logramos copiar este fragmento. Es lunes por la mañana. Apenas va amaneciendo, en el naranjo del patio ya chillan los azulejos. Sentado sobre una enjalma, que está doblada en el suelo, aguarda con impaciencia su desayuno el arriero. Juana, su mujer, le trae chocolate en coco negro con una arepa redonda y una tajada de queso. Muerde, masca, sorbe, traga y sopla y sigue sorbiendo, y con el último sorbo le dice a Juana: «Hasta luego». Nuestro aplauso pareció agradarle y fuímonos derecho a lo de Isaacs. No lo conozco personalmente, nos dijo, pero he leído a María 1000 veces. Qué lindo aquello. Una tarde como la de mi país, engalanada con nubes de color de violeta y lampos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí. Ave María, y qué triste aquello. Estremecido partí a galope por medio de la pampa solitaria,
cuyo vasto horizonte oscurecía la noche. De Bogotá me mandaron hace mucho tiempo un cuaderno de versos de Isaacs con La montañera, La muerte del sargento, de Antioquia a Medellín, Río Moro. Ay, Río Moro, esa poesía es especial, no se parece a nada de lo que nosotros hacemos. Vi al pescador de los lejanos valles, tus peñas escalando silencioso, la guarida buscando de la nutria y el pez luciente con escamas de oro. Diz que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo, porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. Diz que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo, porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. Humilde es el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas de fe y de tristeza. Humilde se esconde por entre las zarzas la de mil violeta. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas. Y tú la soberbia luces las violetas y bebes el agua y a Jesús le pides. Diz que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. En este instante, por la prosa magistral de Juan de Dios Uribe y sus recuerdos, nos encontramos en el manicomio de Bermejal, próximos al año de 1913, cuando el poeta va a morir. Acaba de recitar un verso de Jorge Isaacs y dice: esa poesía es especial, no se parece a nada de lo que nosotros hacemos. Vi al pescador de los lejanos valles, tus peñas escalando silencioso, la guarida buscando de la nutria y el pez luciente con escamas de oro. Pero esto no es muy lindo, Ave María. Yo querría conocer la letra de Isaacs. Les escribe a ustedes: tráiganme las cartas. Guardo una de Vergara y Vergara. Quijano Otero también me ha escrito. ¿Dónde está Isaacs? Vive en Bogotá, es rico. Vive en Ibagué y es pobre. A estas palabras se nos acercó como para decirnos un secreto. ¿Con qué está pobre? Pues si ustedes le escriben, díganle de mi parte que voy a recibir 800 bultos de mercancías francesas y que puede tomar de ellas lo que necesite, sin reparo. Lo mismo les digo a ustedes. Y decía aquello, tan de corazón, con tal fe de caballero, que sentíamos una profunda angustia por el noble enfermo, antes de que se engolfara en sus quimeras de comerciante. Saqué del bolsillo el canto de Isaacs. Recuerden, soñaba con que le iban a llegar 800 bultos de mercancías francesas, que tomara Jorge Isaacs lo que quisiera y todo el mundo.
A propósito, le dije, aquí tiene los últimos versos de don Jorge. Veamos qué le parecen. Tomó el cuaderno con mucha curiosidad, vio la fecha y la firma y me suplicó que leyese. Desde el principio al fin del canto se estuvo de pie, oyendo con suma atención e interrumpiendo con exclamaciones de gozo, haciéndose repetir las estrofas, principalmente las descriptivas. Entornaba los ojos para seguir los pensamientos intrincados y cuando encontraba una palabra extraña nos preguntaba el significado. Por el momento no estaba loco, sino muy cuerdo. Sobre la nota de que habla Isaacs nos hizo una observación curiosa. La nota, no, la mota. La mota debe ser el guaco o guacó, pájaro que dice en el canto, ya acabó, ya acabó, ya acabó. Se llama también Valdivia. En mi poema Amelia lo tengo puesto. Escuchen. Parada en las cumbres de altísima roca, la joven amante llorando se ve. Parece de Safo la pálida sombra, del salto el abismo contempla a sus pies. Mi Carlos, les grita a los vientos que pasan llevando su lánguida voz. Responde a sus gritos del río el estruendo y el canto agorero del triste guaco. Restrepo le preguntó sobre la procedencia judía de los antioqueños de que habla el canto. La cara y las ocupaciones son hebreas, pero yo no sé nada. Cuando terminé la lectura, me pidió el folleto para leerlo a solas y lo guardó con mucho esmero debajo de las mantas de la cama. Nos acompañó hasta el patio y oímos que de lejos nos gritaba: las cartas, no olviden las cartas de Isaacs. Este discurso, estas partes que vamos a leer de este discurso, pronunciado en la velada literario-musical del 5 de agosto, dice lo siguiente. Señoras y señores, a estas horas de la noche duerme Epifanio Mejía en su melancólico retiro. El sueño visitado por la locura, que es el mayor tormento de la vida humana. Cuando su nombre va aquí de labio en labio, él yace aletargado, o fabrica en los ruidos de la noche el palacio de sus quimeras. Hace 14 años que noches como esta arropan con su capuz esa pobre alma y aglomeran sobre su ingrato destino las tinieblas, precursoras indolentes del sepulcro. La luz de la mañana baña en tristezas su calabozo solitario, y los arreboles de la tarde se apagan en la vaguedad de sus pupilas azules. Él ya no canta. Serenas son mis tardes con arreboles. Cargadas de silencio pasan mis noches, y mis mañanas, bulliciosas y alegres, llegan a casa. Cómo están tristes nuestras montañas sin el gorrión familiar, sin la golondrina errante, amiga del alero de la casa paterna. Allá viviría y moriría el poeta, pero vuestra piedad reparadora se anticipa a la muerte, invade con cariño el lugar de la penitencia desolada y despierta a Epifanio a vida nueva en el lecho de su miseria. La luz irá filtrando sus lampos en aquel cerebro dormido. El pensamiento se pondrá en relación con los objetos a él tan caros, y Antioquia tendrá otra vez a la cabeza de su legión el romancero de sus virtudes, de su belleza y de sus glorias. Será vuestra esa resurrección. Señoras y señores, os doy las gracias en nombre de la literatura americana. Por solo hablar de un muerto y de un desgraciado que no provocarán protestas, diré
que Gregorio Gutiérrez González y Epifanio Mejía representan entre nosotros la lira nacional que se remoza en los asuntos americanos y se conforta al beber los alientos de la naturaleza tórrida. Gregorio es el precursor, y a él se le debe glorificar primero, porque solicitado a la vez por muchas tendencias literarias y con perplejidades inevitables al principio, quedó al cabo como poeta esencialmente antioqueño, de manera que lo perdurable de su obra es lo que reproduce o transparenta este pequeño mundo montañés donde hemos nacido. Admiro el cultivo del maíz, que les dio valor poético en Antioquia a las faenas en que vivimos, repudiadas o menospreciadas por la literatura meticulosa, que despejó el paisaje de la retórica, de la frase hecha, de la sentencia moral, y que nos dio la naturaleza descuidada como ella es, un cielo multicolor y un bosque caprichoso, que pobló las faldas y las hondonadas de frescos inmortales y nos devolvió el maíz en canastilla de novia. Epifanio siguió a Gregorio, como la cenefa al muro, con cuadritos de dibujo limpio, de luz mermada, como de respiración contenida, pero tan apegados a la tierra antioqueña que son su aderezo de fiesta, los arcillos de esta judía errabunda que Jorge Isaacs acaba de requerir de amores como a una doncella del Viejo Testamento. Se diferencian. Si Gregorio compara, el otro expone. Si el uno se expande, el otro se limita. Si el de la casa de Aures traza grandes círculos al aire libre, el del cortijo del Cauce se recata bajo los árboles para acabar sus miniaturas, esmerilar y bruñir sus joyas. Más fluyente el primero, más opíparo y más luminoso. Epifanio, sosegado, tímido, confidente, los dos igualmente queridos y saludados como heraldos de la... Entre mi terruño amado se divisa mi ranchito y muy cerca el arroyito como un camino plateado. Cuando mi labor termina en campos de mis mayores, voy a llenar de dulzores el amor que me domina. Entre mi terruño amado se divisa mi ranchito y muy cerca el arroyito como un camino plateado. Cuando mi labor termina en campos de mis mayores, voy a llenar de dulzores el amor que me domina. Entre risas y canciones llego hasta mi luz y amada, y en la brisa perfumada como arrullo de oraciones solo dicha contemplamos. En nuestro querer profundo nada nos importa el mundo, porque mucho nos amamos. Entre risas y canciones llego hasta mi dulce amada, y en la brisa perfumada como arrullo de oraciones solo dicha contemplamos. En nuestro querer profundo nada nos importa el mundo, porque mucho nos amamos. Solo dicha contemplamos. En nuestro querer profundo nada nos importa el mundo, porque mucho nos amamos.
Se ha dicho que los médicos empeoraron la salud de don Epifanio Mejía, le empeoraron su enfermedad. Y Juan de Dios Uribe pregunta, ¿puede curarse o no Epifanio Mejía? Si se puede curar, ¿es aquí o en el extranjero donde tiene remedio? ¿Cuánto necesita para curarse o para irse? ¿Con cuánto viviría su familia modestamente? Dígalo primero una junta de médicos, dígalo otro, un consejo de padres de familia. Dígalo alguno y vamos todos a sufragar los gastos del poeta. Le pagaremos un poco de lo que nos ha dado con sus canciones. Una serenata de esas en que ha volado nuestro corazón por entre las rejas de las ventanas cuando se oye el clarín del gallo y se dispone el desayuno campesino. Cuando nos lleva a un ordeñadero de la montaña a ver cómo borbota la leche en las totumas amarillas. Cuando nos hizo advertir en el bosque oloroso la hormiga con su carga a la espalda, la araña fabricando sus encajes y la gallineta poniendo sus huevos azules, porque cantó la nostalgia y la agonía de la ceiba de Junín, porque nos hizo temblar con el cuchillo del carnicero en la muerte del novillo, y por las lágrimas derramadas sobre el nido de la tórtola y por la viudez de su compañero en el laurel vecino. Paguemos algo siquiera al que nos dio el canto del antioqueño, que aligera y enciende nuestra sangre, al que en la paloma del arca fue soltando cada uno de los animales con más encanto que en el relato bíblico, y al cantor de la infeliz Amelia, la virgen loca que anda por nuestras cañadas y nuestras montañas buscando el cadáver de su novio. Sí, es el poeta que no discutimos. No podremos juntarnos todos en ayuda de su infortunio, con un bazar de tantos como se hacen, con un concierto, con cualquiera obra de su iniciativa, se daría principio. Luego los amigos de las letras darán lecturas públicas, y en cuanto a los rústicos de Antioquia, basta con que se les cante el mirto y el diálogo del amor, para que echen sus cuartos allí mismo, en el cuenco de la vihuela. Juan de Dios Uribe. A continuación vamos a leer algunos de sus poemas. Este se llama Glosa, y aprovechando cómo teje Juan de Dios Uribe la relación entre Gregorio Gutiérrez González y Epifanio Mejía, le leemos esta glosa. A mi apreciado amigo, doctor Gregorio Gutiérrez González. Infancia, juventud, tiempos tranquilos, visiones de placer, sueños de amor, heredad de mis padres, hondo río, casita blanca y esperanza, adiós, Gutiérrez González. El que sentado en el ajeno bosque ve blanquear de su niñez el nido, si todo lo perdió, justo es que llore. Infancia, juventud, tiempos tranquilos. Si tiene su esperanza en una Julia y tienen unos hijos su ilusión, ¿para qué lamentar con amargura? Visiones de placer, sueños de amor. Cuando la suerte le arrebata al bardo aguas y bosques del hogar nativo, bien hace el bardo en repetir llorando, heredad de mis padres, hondo río. Tú perdiste tu hogar, cantor de laures, en Julia la esperanza te quedó. No digas pues al lamentar tus valles, casita blanca y esperanza, adiós. Queremos mirar cómo en la glosa los versos del poeta que se cita van al final del cuarteto. Un pedacito, porque es muy larga, de La ceiba de Junín. Ay, los árboles que aún quedan en Medellín. Cerca de un puente y a orillas de cristalina quebrada, abriendo al viento los brazos, su airosa copa levanta. La luna que en pan de azúcar asoma redonda y clara, llena su verde ramaje de resplandores de plata.
Los vientos de linda noche sollozan entre sus ramas como los niños mimados que entran gimiendo a sus casas. Suelta la noche en sus hojas su llanto de gotas blancas, que la noche también llora en este valle de lágrimas. Oh ceiba, yo sé la historia de tu existencia temprana. Yo vi cuando te trajeron de los playones del Cauca, te conocí cuando niña, creciendo a orilla del agua. ¿No es esta la misma noche que daba sombra a tu infancia? Ni estos los vientos alegres de tus alegres montañas, ni aquella luna que alumbra es ay tu luna caucana. Así de los tristes ojos del proscrito se derraman gotas de llanto que caen en clima extraño regadas. Bien haces en despojarte de tus adornos y galas, si como el pobre proscrito te acuerdas, ay, de la patria. Por eso, ceiba, prosigue tu copa abriendo galana y desplegando en el aire tus banderas de esmeralda. Por las venas de tu tronco discurra constante savia que brote en rubios renuevos al desvestirse en tus ramas. Se irán secando tus hojas y cayendo desgajadas como en el pecho del hombre las últimas esperanzas. Como doblega la muerte los brazos de enferma anciana, así la mano del tiempo irá encorvando tus ramas. A tierra vendrá tu tronco, falto de apoyo y de savia, como el exánime cuerpo que cae al faltarle el alma. Entonces los raudos vientos que de Santa Elena bajan barrerán el leve polvo de tu existencia acabada. Tu ataúd será el vacío, la luz tu blanca mortaja y el campo de tu sepulcro las antioqueñas montañas. Leamos este poema tan hermoso. De niños lo leíamos porque aparecía en los libros de lectura. Y nos conmovíamos tanto. La muerte del novillo. Ya prisionero y maniatado y triste, sobre la tierra quejumbroso brama, el más hermoso de la fértil vega, blanco novillo de tendidas astas. Llega el verdugo de cuchillo armado, el bruto ve con timidez el arma, rompe el acero, palpitantes nervios, chorros de sangre, la maleza esmaltan. Retira el hombre el musculoso brazo, el arma brilla purpurina y blanca. Se queja el bruto y forcejeando tiembla, el ojo enturbia y la existencia exhala. Remolineando por el aire vuelan los negros guales de cabeza calva, fijan el ojo en el extenso llano y al matadero desbandados bajan. Brama escarbando el arrogante toro que oye la queja en la vecina pampa y densas nubes de revuelto polvo tira en la piel de sus lustrosas ancas. Poblando el valle de bramidos tristes, corre el ganado por las verdes faldas, huele la sangre y el olor a muerte, quejas y gritos de dolor le arranca. Los brutos tienen corazón sensible, por eso lloran la común desgracia, en ese clamoroso de profundis que todos ellos a los vientos lanzan. Qué maestría de poema, qué entrada en el alma de un animal. Y este es el poema que todos reconocemos de don Epifanio Mejía Quijano. Qué coincidencia, leyó alguna vez el Quijote, y don Alonso Quijano el Bueno también tenía su apellido, eran de la familia. Don Quijote viajó por tierras de España y no salió de allí,
en la locura de su mente. Y Epifanio Mejía Quijano solo viajó de Yarumal a Medellín. Y fue hasta una isla lejanísima. Qué coincidencia. Soñaba una tierra que se llamaba El Carpintero, y hay una isla carpentaria por Australia, como que Epifanio Mejía presintió el mundo desde su corazón. El poema al que nos referimos, Qué pesar, nunca lo hemos oído cantar. Alguna amiga me decía, mi madre cantaba esta canción, y yo le decía, qué alegría que recuerdes un poco de la melodía, porque jamás la he escuchado, pero ya sabemos que tuvo muy buena música y que era cantada, pero muy cantada, en el Oasis de Medellín. El 1 de agosto de 1868 apareció por primera vez la historia de una tórtola. Joven aún, entre las verdes ramas, de secas pajas fabricó su nido. La vio la noche calentar sus huevos, la vio la aurora acariciar sus hijos. Batió las alas y cruzó el espacio. Buscó alimento en los lejanos riscos. Trajo de frutas la garganta llena y con arrullos despertó a sus hijos. El cazador la contempló dichosa y sin embargo disparó su tiro. Ella, la pobre, en su agonía de muerte, abrió las alas y cubrió a sus hijos. Toda la noche la pasó gimiendo su compañero en el laurel vecino. Cuando la aurora apareció en el cielo, bañó de perlas el hogar ya frío. José Epifanio Mejía Quijano, a sus 30 años. Un día hará la fuga mi espíritu, la noche coronará mi sueño con su silencio grave. Mudo será el olvido, mudo será el reproche, y mudo será entonces hasta el gorjeo del ave. Un día hará la fuga mi espíritu, la noche coronará mi sueño con su silencio grave. Mudo será el olvido, mudo será el reproche, y mudo será entonces hasta el gorjeo del ave. Arrancará una lágrima mi fuga, no hay ojos que viertan una gota de llanto si me ausento definitivamente por los espacios rojos donde ya no se escucha ni la canción del viento. Arrancará una lágrima mi fuga, no hay ojos que viertan una gota de llanto si me ausento definitivamente por los espacios rojos
donde ya no se escucha ni la canción del viento. Homenaje al poeta Epifanio Mejía Quijano. De 1838 a 1913 fue su vida. Hace 100 años se nos fue, se nos quedó aquí, en su poesía y en el recuerdo. Más de la mitad de su vida, más de 30 años, casi la mitad de su vida, en el manicomio de Bermejal, entre momentos de lucidez y de alucinaciones. Hizo estos 4 renglones para recoger lo que una loca de Medellín, muy famosa, la loca Dolores, limpiaba con una totuma los caños que corrían por las calles de Medellín, y según Lisandro Ochoa, en su libro Cosas Viejas de la Villa de la Candelaria, ella siempre decía: aquí todos estamos locos, menos mi amo Juan, que es bobo. Y el poema de 4 renglones dice: todos estamos locos, grita la loca, qué verdad tan amarga dice su boca. Y tenía otro poema en donde, no sé si será otro poeta, creo que era Epifanio, que decía: aquí pues en el manicomio, ni son todos los que están, locos no son todos los que están, ni están locos todos los que son, ni son locos los que están, ni están todos los que son. En ese mismo tono de Gutiérrez González, le vamos a leer El arriero de Antioquia. Es lunes por la mañana, apenas va amaneciendo. En el naranjo del patio ya chillan los azulejos. Sentado sobre una enjalma que está doblada en el suelo, aguarda con impaciencia su desayuno el arriero. Juana, su mujer, le trae chocolate en coco negro con una arepa redonda y una tajada de queso. Muerde, masca, sorbe, traga y sopla y sigue sorbiendo, y con el último sorbo le dice a Juana: hasta luego. Enciende un grueso tabaco y ya de la casa lejos, con 2 dedos en la boca, silba llamando a su perro. El blanco cachorro cruza por los sembrados del huerto y, ágil salvando las cercas, corre del silbo al acento. Regando los rayos de oro, asoma el sol tras el cerro, como amarilla custodia que se alza en oscuro templo. Alegre, cantando monos, sigue su marcha el arriero, camino de la quebrada que queda abajo del pueblo. Rita, que canta aporreando su ropa en el lavadero, oye sonar las abarcas del otro lado del cerco. Deja de lavar y fija sus ojos en el mancebo y: présteme la candela, dice del agua saliendo. Chupa el arriero el tabaco y, al ver que no tiene fuego, de su carriel va sacando eslabón, piedra y yesquero. Suena el eslabón rozando de la piedra el filo terso, rápidas chispas encienden la negra yesca de lienzo. Chupa y bocanadas de humo se lleva al pasar el viento, blanca ceniza corona la luz del oculto fuego. ¡Caramba, Rita, qué ojitos! ¡Caramba, qué salamero! Saludes en la montaña a las muchachas de Pedro. Y al sol brillando sus trenzas, y al sol sus 2 ojos negros, con su dengoso donaire vuelve Rita al lavadero, y, alegre, cantando monos, sigue su marcha el arriero, camino de la quebrada que queda abajo del pueblo. Y aquí otro homenaje a Gutiérrez González. Antioquia no tiene mares, pero en sus selvas oscuras hay un cisne solitario que con sus cantos la arrulla. Vedlo pasar, va volando, volando por la llanura sobre las alas del viento, regando cantos y plumas. Duermen las aves, la aurora de luz los campos inunda. Al canto del valle triste despiertan las aves
mudas, como regueros de flores del viento en las alas puras, en voladoras cuadrillas, todas por el aire cruzan. ¿A dónde van esas aves? ¿Qué quieren ellas? ¿Qué buscan? ¿Por qué persiguen al cisne que canta sus desventuras? ¿Quieren aprender sus cantos? Aves sencillas y rudas, los cantos de la tristeza, son cantos que no se estudian. Los cantos de la tristeza son cantos que no se estudian. Ellos nacen en el fondo de las negras amarguras y se levantan y vuelan, y en los ayes los aires surcan. Aves de rico plumaje que voláis por la llanura, ¿queréis recuerdos del cisne? Id recogiendo sus plumas. A Gregorio Gutiérrez González cuánto lo admiraba. Este último poema que decimos, como decía Juan de Dios Uribe, nos hace en la sangre reverdecer el alma antioqueña. Jamás pensó el poeta que sería cantado y que sobre todo el maestro Gonzalo Vidal le pondría una música tan majestuosa, tan hermosa, que nos haría vibrar tanto, y que a su muerte en 1913, a sus 75 años, luego por los 60, se consagraría este poema en el canto, en el himno antioqueño. Nací sobre una montaña, mi dulce madre me cuenta que el sol alumbró mi cuna sobre una pelada sierra. Nací libre, como el viento de las selvas antioqueñas, como el cóndor de los Andes, que de monte en monte vuela. Pichón de águila que nace sobre el pico de una peña, siempre le gustan las cumbres donde los vientos refrescan. Amo al sol porque anda libre sobre la azulada esfera, y al huracán porque silba con libertad en las selvas. Forjen déspotas tiranos largas y rudas cadenas para el esclavo que humilde sus pies de rodillas besa. Yo, que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña, llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa. Con el morral a la espalda cruzamos llanos y cuestas y atravesamos montañas y anchos ríos y altas sierras. Y cuando al fin divisamos allá en la llanura extensa las toldas del enemigo que entre humo y gente blanquean, volamos como huracanes regados sobre la tierra, y ay del que espera el empuje de nuestras lanzas revueltas. Perdonamos al rendido porque también hay nobleza en los bravos corazones que nutren las viejas selvas. Cuando volvemos triunfantes, las niñas de las aldeas ciñen coronas de flores a nuestras frentes serenas. A la luz de alegre tarde, pálida, bronceada, fresca, de la montaña en la cima, nuestras cabañas blanquean. Bajamos cantando al valle, porque el corazón se alegra, porque siempre arranca gritos la vista de nuestra tierra. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Este poema se publicó en El Oasis, en Medellín, el 18 de julio del año de 1868. Algunas de sus estrofas fueron aprobadas como himno del departamento de Antioquia mediante la ordenanza 6 de 10 de diciembre del año de 1962. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias.
silva, con libertad en la selva, el olla que misma yo